Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Mariela Pizarro Zipa, inmigrante del norte de Chile, graduada en Pedagogía, maestra en Ciencias Sociales, el programa de Integración Latinoamericana de la Universidad de São Paulo, PROLAM USP, y es miembro de la equipe de bases WARMIS y directora musical del Frente de Acción Laquita Sinchi WARMIS, de la organización WARMIS Migrantes. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por la invitación a nuestro colectivo. Es un placer estar aquí contigo y muy bonita tu iniciativa. Muchas gracias por este espacio. Pues para empezar, Mariela, cuéntanos un poquito sobre tu historia, tu trayectoria migrante y militante, ¿no? ¿Qué ha sucedido desde tu infancia hasta llegar a São Paulo, hasta llegar a WARMIS Migrantes? Bueno, el colectivo, solo para corregir, se llama Equipe de Base WARMIS, Convergencia de las Culturas. Yo nací en el norte de Chile, en una ciudad que se llama Antofagasta, que históricamente es una ciudad que en la guerra fue quitada a los bolivianos, ¿sí? Entonces, una ciudad que también es un poco migrante, ¿no? Porque las personas que quedaron, es una ciudad en Chile que es muy conocida por la minería, es así como se extraen muchos minerales de allá, y una de las ciudades más caras. Y yo migré de Antofagasta a Valparaíso cuando tenía unos 18, 19 años. Valparaíso es una ciudad que queda en el litoral, el litoral, ciudad de mar, de la zona central del país, ¿sí? Entonces, del norte yo me fui al centro del país, a otra ciudad, puerto también, porque Antofagasta también es puerto, y Valparaíso es una ciudad universitaria, mucha bohemia, mucha arte, así muchas universidades. Y Valparaíso se caracteriza en este momento por ser la capital cultural del país, ¿no? Pero en Chile los artistas no tienen mucho espacio, ¿no? Entonces es mucha autogestión. Entonces yo fui a estudiar a Valparaíso, estudié música allá en un conservatorio y también estudié pedagogía. Y en ese tanto tocaba en grupos, rock, fusión, folclore, como que eran mis ramas así como artísticas. Y empecé a hacer clases en escuelas que tuvieran proyectos de orquesta, proyectos musicales. Yo no hacía clases en sala de aula, así como para primero o cuarto año básico, que sería aquí el fundamental, sino que empecé a hacer clases de flauta traversa, que es el instrumento que estudié, en escuelas que tuvieran estos proyectos. Y el año 2015, 2014, más o menos el 2014, empezamos a pensar en la posibilidad de venirnos con mi compañero a otro país, irnos de Chile, para estudiar una maestría. Porque, bueno, Chile la educación no es gratuita, la educación es privada, inclusive existiendo universidades tradicionales y se habla de la educación pública, solo es un porcentaje de la población que tiene ese acceso ahora mediante becas, ¿sí? Pero no es para todo el mundo. Como la salud, que ahora también existe un proyecto que es gratuito, pero en nuestra época no. Chile es un país donde resultó súper bien el sistema neoliberal que dicen, sí, y el capitalismo en su máxima expresión. Entonces, para nosotros era un poco muy caro estudiar allá. Era como más barato irse a otro país y buscar cómo hacerlo. Por último, gastar dinero, en fin. Entonces, quisimos salir de Chile y yo ya había venido a Brasil el año 2010, por segunda vez. Yo fui la primera vez creo que el 2000, pero de vacaciones. El 2010 viajé sola con una amiga, pero fui a Bahía. Y entonces otra cosa, ¿no?
eh, súper lindo, maravilloso, la gente, otra onda, y quedé encantada, así como a pesar de no hablar nada de portugués, fui muy, me ayudaron mucho las personas como preocupadas de que una chica anduviese viajando sola y cómo se te ocurre, la gente se enojaba conmigo porque no sabes hablar ni una palabra, no sé, estuve como un mes aquí. Y bueno, después cuando conocí a mi compañero, yo siempre hablé de Brasil, por la cosa de que yo estudié música, siempre también escuché mucho música brasileña. Allá son, bueno, los típicos como Caetano, María Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Lenine, no sé, Yavan, así como los típicos de esa que fueron más internacionales. Entonces, Nighty Roots, yo escuchaba mucho en las fiestas también. Ya conocía un poco de la música, un poco, porque es mucha, ¿no? Entonces, como que yo tenía algo especial y finalmente decidimos venirnos a Sao Paulo para intentar entrar a una maestría, que demoramos para entrar porque tuvimos muchos problemas con la burocracia, con nuestra visa. Cuando salimos de Chile creíamos que habíamos hecho todo el trámite allá, ya teníamos nuestra visa, pero llegando aquí supimos que teníamos que sacar el documento, entonces era más dinero aún, podríamos habernos venido sin los documentos desde allá y intentar hacer el trámite. Pagamos 2 veces, visa de allá, visa de aquí, por desconocimiento, y por suerte conocimos a personas que nos ayudaron y que nos empezaron como a introducir en este mundo migrante, así de los refugiados, de los migrantes, que justo fue el año 2015, en junio, y que Brasil también estaba pasando por un proceso difícil cuando era el impeachment, ¿no? Comenzó todo este proceso también con Dilma y bueno, comenzamos a conocer los espacios en que daban clases de español, no, perdón, de portugués para inmigrantes y refugiados gratuitos. Arnaldo fue una persona que nos ayudó mucho, que era el cuñado de una amiga que vivía en Campinas. Nos dijo, bueno, yo les voy a ayudar con clases, pero los voy a llevar a estos espacios. Y finalmente conocimos ADUS, que era uno de esos espacios. Después fuimos a Bibliaspa, que también en esa época era súper activo, un centro cultural de pesquisa también árabe, sudamericana, africana, así todo. Y comenzamos nuestras clases allá en agosto. Y bueno, y empezar a conocer un poco esto de la migración. O sea, yo ya era migrante interna en mi país, me reconocía por algunas formas de hablar dentro de Chile, que en el norte se dice así. Ahí empecé a identificar mi acento. Vivía en una ciudad universitaria, digamos, por decirlo así, donde había muchas facultades, y teníamos una red ahí de amigas, tocaba en un grupo de mujeres, donde la mayoría éramos de otras regiones del país. Entonces, nosotras empezamos a hacer familia, a hacer comunidad, ya como desde allá, desde Chile, yo ya vivía en eso, como nos juntábamos con otras personas, nuestros vecinos, que era una ciudad bien mágica, porque en el resto del país, como la zona norte es un poco más apática, es un poco más distante, la capital también, pero Valparaíso era como una ciudad bien, para mí súper así, si tengo alguna nostalgia, añoranza, es de Valparaíso. Entonces yo ya conocía hace poco de la vida de colectivo, de que con las amigas nos reuníamos, hacíamos acciones, la autogestión, porque a veces trabajábamos en música, teníamos que organizar eventos para levantar dinero, para poder comprarnos, no sé, los instrumentos, el vestuario, lanzar un disco, todo siempre, o un fondo concursable, que son los editales que se conocen aquí, ¿no? Fondos concursables, entonces siempre fue como mucho eso, de la comunidad trabajando. En general, en Valparaíso es una ciudad, por eso te decía, de la autogestión. Cuando llegué aquí, comencé a ver ese mundo, otro mundo de la migración. Conocí a muchas personas que venían de Medio Oriente, no sé, de Palestina, eh, África, del Congo, de Angola, de otros países, y como me abrió el mundo, así como entrar a esas clases de portugués, digamos, y ver las realidades, ver también, por ejemplo, no sé, los conflictos que existían en otros lugares del mundo, que uno es completamente ignorante ante esas situaciones, ¿no? Y en Bibliaspa yo conocí a María Nilda en esa época, ella era la que estaba encargada de la gestión, había mucho movimiento cultural en Bibliaspa, se hacían muchos saraos, eh, nos daban comida, nos daban así, como siempre así, y era un grupo bien entretenido, las profesoras todas como
jubiladas, por decir así. Ellas hacían clases de español. Era una energía súper bonita. Y ahí me ofrecieron, bueno, con mi pareja, los dos músicos, hacíamos algunos, sí, tocábamos en los saraos y poquito a poco empezamos a hacer cosas. Y María Nilda conoció ese trabajo que yo hacía en Chile con ese grupo de mujeres, que es un grupo que se llama Laquitas Matriasaya, que es un grupo de Chile donde se tocan la laquita o zampoña, que se conoce como la flauta de pan, que somos solo mujeres. Y ella me ofreció hacer una oficina, un taller en Biblia. Compramos los materiales y se abrió a mujeres. Y ahí yo conocí a Andrea y a Giovanna, que son las fundadoras de Warmis. Hay todo eso para llegar hasta ahí. Ellas vieron así como el anuncio y bueno, dijeron, esto es lo que necesitamos como para empezar un poco un movimiento cultural, para salir a las marchas, para colocar la visibilidad de las mujeres afuera. Y así fue como conocí a Andrea y a Giovanna. Giovanna es boliviana, Andrea es de Chile también. Y ella es un poco así ya con una intención, ¿no? Yo así como súper asustada de hacer un taller. Yo había recién llegado así en julio, ponte tú, y en noviembre yo ya estaba haciendo un taller. Y las chicas me empezaron a llevar a diferentes eventos. Así empezaron como a llevar a algunos eventos. Comenzamos a participar de algunas ferias de economía solidaria. Como que ellas me empezaron a mostrar este mundo como de redes, ¿no? Para colocar la pauta migrante. Claro, yo iba así poquito a poco entrando y bueno, y me encantó el mundo porque ya en Bibliaspa ya estaba ahí como súper, en fin, el movimiento era súper fuerte y ya con las chicas comencé a conocer otro espacio, ¿no? Que era como solo para mujeres, cómo las mujeres se movían en red también aquí en Brasil, porque el movimiento de economía solidaria, claro, era de mujeres brasileñas, pero nosotras intentábamos entrar como para colocar la pauta migrante, como un poco también para conocer cómo otras mujeres podían acceder a esos espacios. No era solamente como nosotras, sino cualquier acción que se veía era como otras personas, otras mujeres migrantes, sobre todo mujeres que siempre se les da ese estigma, ¿no? A las mujeres bolivianas, solo de que trabajan en costura, no sé, pero también ver cómo esas mujeres podían tener acceso y conocer este otro tipo de trabajo, ¿no? De red y, y bueno, y así fui entrando a la militancia, ¿no? Yo ya participaba, no sé, me imagino que como artista ya militaba de alguna forma con la cuestión de la autogestión, pero ya con las chicas fue una cosa volcada 100% a mujeres y migración. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Entonces, ¿qué es la organización que tienen ustedes? Para empezar, ¿qué significa Warmis? Porque definitivamente no es una palabra en portugués. Hasta donde sé, es una palabra en quechua, ¿verdad? Quechua y aymara, Warmi es mujer. Warmicuna sería mujeres, pero se occidentalizó el término para hacer el plural, ¿no? Warmi, Warmis, que significaría mujeres, ¿sí? Equipo de Perfecto. base Warmis, convergencia de las culturas. El colectivo no es una organización gubernamental, ¿sí? Es una organización que está compuesta por mujeres voluntarias brasileñas y también, perdón, inmigrantes de varias nacionalidades y brasileñas también. Entonces, el trabajo es voluntario, no dependemos de ningún fondo, digamos así. Entonces, no somos una ONG. Todo el trabajo que se realiza es a base de la autogestión y un poco de algunos fondos también, por ejemplo, cuando se formaron las Laquitas, que después vamos a hablar, que es un frente de acción de Warmis, postulamos a un VAI, por ejemplo, ¿sí? Para poder crear el grupo. Entonces, Warmis, el colectivo nace en el año 2013 con Giovanna y otra amiga que era boliviana, pensando ya a partir de qué, de como un poco la violencia que sufrió ella en su parto, por ejemplo, en su primer parto. Un poco de violencia obstétrica. Entonces, a través de eso comenzó en salud y género, ¿no? Volcado para mujeres, primero bolivianas solamente, pero después Andrea y Giovanna se conocían del movimiento humanista, ¿sí?
Ellas son humanistas, son siloístas. Y este movimiento habla de la no discriminación activa, de la no violencia activa, perdón, y no discriminación. Y tiene ciertas pautas que las chicas llevan al colectivo, ¿sí? Herramientas que trabajamos del humanismo para poder colocar nuestros cuerpos también a servicio, ¿no? Pero, y todo ese crecimiento personal que se hace de estudio, porque estudiamos temáticas, entonces todo eso es como cuando te dicen, tú tienes que estar bien para poder dar, entonces nosotros decimos lo contrario. Tenemos que ir trabajando en lo individual mientras vamos trabajando en el colectivo, porque si no, no podemos nunca llegar a un fin, ¿no? Entonces, desde lo individual a lo colectivo se va trabajando juntos. Y bueno, igual me nació el 2013, a partir de esa necesidad em, de que, de que las mujeres supieran un poco más, de que las mujeres tuvieran acceso a información en salud y perder un poco ese miedo y esa discriminación que sufrían muchas mujeres inmigrantes, por ejemplo, en el momento del parto. Y luego cuando Andrea comenzó con Giovanna, continuaron, pero abierto a mujeres de todas las nacionalidades, no solamente a mujeres bolivianas, ¿sí? Entonces nosotras somos de varias nacionalidades, no solo mujeres andinas también, o sea, no solo latinoamericanas, también han participado mujeres de Estados Unidos. Entonces, es un grupo abierto. Claro, el nombre es andino, ¿no? Porque equipo de base Guarmis, Convergencia de las Culturas, pero pertenece como a cualquier mujer inmigrante o hija de inmigrante que quiera formar parte del grupo. A ver si lo he entendido bien. Tienen algunos frentes de trabajo. Uno de salud, sobre todo salud de la mujer, migrante. Otro de música. Otro frente de estudios. ¿Y hay algo más que se me haya olvidado? Hay uno ahora de economía solidaria, que se van activando y desactivando. Por ejemplo, el de la Quita está activo desde el año 2016, pero hemos tenido, por ejemplo, este año estuvimos como medio semestre sin nada. El de economía solidaria se activó en un momento y después lo dejamos. El del grupo de estudio comenzó y el año pasado también quedó parado completamente. Porque va pasando que, por ejemplo, en cada uno de esos frentes, que son como espacios de intervención, como decir, para llegar al público brasilero un poco, hablando así, y la de la sensibilización, ¿no? Entonces, siempre tienen que haber personas de nuestro colectivo que se hagan cargo de esos espacios, porque no da para hacerlo todo, todas. Y ahora somos menos también. Entonces, cada una asume un espacio, ¿sí? Por ejemplo, una de las chicas que creó el grupo de estudio volvió a Colombia. Después la otra chica que era su compañera, que es la Cori de Argentina, entró a estudiar, a trabajar mucho, entonces ya no podía. Ahí los desactivamos. Después tiene que volver alguien que pueda hacerse cargo de hacer las reuniones, que son una vez al mes, o sea, creo que eran 2 encuentros por mes, preparar las lecturas, porque también es todo un trabajo, ¿no? Que es voluntario. Por ejemplo, siempre doy énfasis, que claro, que es un espacio así de voluntariado. Entonces, hay que tener el tiempo y la dedicación para poder realizar esas tareas, ¿no? Y son muy importantes. Claro. Claro, y como ya sabemos, yo también soy mamá y ya sabemos que esta coordinación, ¿no? Entre cuidar a los hijos, lamentablemente siempre está a cargo de las mujeres y el trabajo remunerado, porque hay que conseguir, la plata tiene que venir de algún lugar. ¿Cómo alcanzas llegar a ese trabajo voluntario, ¿no? O sea, son muchísimas demandas. Sí, bueno, todas hemos tenido nuestros procesos, son bien individuales y el colectivo respeta un poco eso. Yo, por ejemplo, desde el 2019 que empecé con la maternidad y no hasta ahora, porque fui mamá más grande, y antes estaba súper activa en el colectivo haciendo muchas cosas y ahora, por ejemplo, estoy un poco más alejada, entonces mi función, por ejemplo, es en el frente de las Laquitas, ¿no? Que es un fin de semana donde yo puedo participar, claro, siempre voy acompañando las reuniones, a veces puedo estar, no puedo, por los horarios, claro, antes era más fácil cuando no tienes hijos, y eso es lo importante también, que cada vez que se han realizado actividades, por ejemplo, se organiza una conferencia para mujeres migrantes, intentamos de que todas las mujeres puedan participar, entonces que tengan un espacio para ir con los hijos, o sea, no es excluyente. Los niños y las niñas y los niños siempre pueden estar
con nosotras. Hay lugares que no se permiten que, bueno, que son ajenos a nosotras, pero nosotras siempre colocamos eso, pucha, yo tengo que ir con mi hija, ¿por qué no tengo que la cuidar? Y no la voy a dejar con nadie, ¿sabes? Entonces, muchas mujeres sabemos que no pueden acceder a ciertos espacios por la maternidad. Entonces, nosotras cuidamos y otros colectivos también con los que hemos hecho red, porque también participamos de un frente de mujeres con otros colectivos. Entonces, cada vez que se organiza una actividad, un evento importante como conferencias migrantes, donde queremos colocar nuestras pautas, que siempre hay un espacio para madres, o sea, no es que un espacio para las mamás, sino un espacio para que alguien cuide de esos niños y las mujeres puedan participar tranquilamente, digamos, ¿sí? Eso es algo importante. Eso es crucial, ¿no? Que los niños estén involucrados y que sean bienvenidos, ¿no? Después de la maternidad hay tantos espacios que nos excluyen y para compaginar todas las demandas e incluso nuestros deseos, los niños tienen que estar, ¿no? Eso es súper importante. En la mezcla de lo puro, y antes que puro fue mezcla. Estoy muy curiosa entrando un poco por el tema de la maternidad, porque parece que este es un tema solo de las mamás, ¿no? ¿Qué especificidades tienen las mujeres migrantes en términos de salud y sobre todo respecto a la violencia obstétrica? Porque la violencia obstétrica está en todas partes, en, para todas las mujeres, está disponible lamentablemente, pero ¿qué especificidades tienen las mujeres migrantes en temas de salud y sobre todo en temas de gestación, parto y maternidad? ¿Cómo se dan esas necesidades específicamente para las migrantes? Bueno, como te contaba, cuando nació la idea del colectivo fue a partir de un caso de violencia, ¿no? O sea, no un caso particular, pero digo, como ver esa cuestión del parto, cuando las mujeres comenzamos a ser madres aquí en Brasil, cómo es el asunto, ¿no? Primero, el acceso a salud. Cómo realizar nosotros nuestro prenatal, ¿no? Ahí, la desinformación que muchas veces manejamos, ¿no? Que no manejamos entonces la información. Entonces lo que hace Warmes un poco es, primero, crear material, un poco de sensibilización para traer esas cosas, sobre todo a mujeres indígenas, andinas, en donde sus costumbres no son respetadas durante el parto. Por ejemplo, algo así, que mujeres andinas, o no sé, mapuche, aymaras, quechua, necesitan de abrigo cuando están en el momento de gestación. Abrigo, así, cubrirse la panza, cubrirse así como zonas de calor, por decirlo así. Y que aquí en Brasil, obviamente, hace calor. ¿Qué está hablando esta persona, no? Esta cuestión de querer tener un parto natural. ¿Por qué? ¿Por qué habla natural? Porque nosotros hacemos la diferencia de un parto normal y un parto natural. El parto normal, que es vía sí vaginal, y el parto natural, que también es vaginal, pero sin ninguna intervención. O sea, no epidural, no oxitocina, no inducción, nada que pueda intervenir en tu proceso natural de parto. Entonces, son cuestiones que si bien a veces puede ser afectada la salud del bebé, no vamos a decir que no, hay casos que sí es necesaria una cesárea, que sí es necesaria una intervención médica, o sea, no voy a decir que no se necesita, no voy a ser así como las Judas de quien quiera tener un parto así también, no, no. Pero muchas mujeres sí sienten la necesidad de que su parto no tenga ninguna intervención y que se cuiden esas prácticas culturales que vienen desde que manejan, ¿no? Sus saberes. Entonces aquí, en estos casos, Brasil no es un país muy acogedor con eso. Entonces lo que Walmes ha hecho, por ejemplo, es crear material, ¿no? Cartillas del parto andino, por ejemplo, que tú puedes encontrar en la página web, que sea impreso, que sea distribuido, ¿sí? Donde se explica un poco cómo son estas prácticas, como para acabar con esa discriminación que existe, ¿no? La cuestión de la lactancia es otra cosa que es muy importante. No sé si para todas las mujeres, no voy a decir de todas las mujeres, pero estoy hablando de casos particulares, ¿sí? Que uno trae como, no sé, bueno, yo quiero tener una lactancia exclusiva durante 2 años, por ejemplo. O quiero dar teta hasta los 4 o 5, ¿no?
Ya sabemos que hay varios estudios que se ha avanzado en eso, para perder esa criminalización también que se le da a la madre, como no, el niño ya está muy grande para seguir tomando teta. Ya sabemos que la leche sigue aportando un montón de cosas, que no es solo el cariño, que no es solo el afecto, sino sigue aportando cosas, vitaminas, no sé, defensa, un montón de cosas propiedades y se han hecho estudios de mira la leche materna cómo cambia cuando tienes 2, cuando tienes 3, cuando tienes 4, ¿no? Que es una cosa así mágica. Entonces también un poco eso. Yo he tenido mis 2 partos aquí en Brasil. Han sido como yo he querido dentro de todo, pero no dejas de tener esa presión, esos comentarios, esos como discriminación. Por ejemplo, una vez me dijeron que si yo había venido a Brasil solamente para parir. Y yo como, ¿cómo voy a gastar viajar 9 meses a un país a hacer, ¿sabes cómo? No entendí. Así como me preguntan, como que hay gente que lanza cosas así sin saber, ¿no? Oh, no, ya no quiere ninguna intervención. No Que sé. he recibido algunos comentarios así, por ejemplo, el nombre de mis hijos, que son nombres indígenas, pero ¿por qué si tú no eres indígena? ¿Y qué sabe usted si yo soy indígena o no? O sea, yo no me reconozco indígena porque no he tenido una vida, no tengo los apellidos, pero es claro que para nosotros como chilenos somos una mezcla y entendemos que tenemos un ancestral indígena, con el conquistador, con el invasor, claro que sí, pero no nos identificamos como personas blancas, por ejemplo, así no, o sea, yo no me reconozco dentro de ese, pero entonces también ahí viene esa crisis identitaria cuando vienes a Brasil, donde te tienes que reconocer de una raza, de una etnia, en fin. Y entonces, bueno, esas son las pautas generalmente que tenemos como mujeres, así como traer esos saberes de personas que son ancestrales, que son de su cultura, o no, que no necesariamente son ancestrales, pero que son de tu formación, como, bueno, yo quiero que mi parto sea así, así, y tratar de defender un poco y tener la información necesaria para poder defender ese espacio que es tan importante como tu propio parto, sabiendo que obviamente hay momentos en que no pueden ser respetados porque, bueno, porque puede haber una ocurrencia médica, porque puede correr peligro la vida de tu hijo o de la mujer, o sea, tampoco es como, no, hasta el final no, pero sí llevar esas pautas dentro de esos espacios de salud. Y Entonces, así además que, supongo que cuando yo soy brasileña, he tenido mi hijo aquí y en São Paulo, en mi ciudad, dentro de mi cultura, que bueno, es una cultura bastante occidental o occidentalizada, como quieras decirlo, ¿no? Pero yo también traté de tener un parto respetuoso y todo, pero aquí la cultura es muy individualista. El primer parto en el que estuve fue el mío, ¿no? Y eso creo que no ocurre con personas indígenas, con personas quizás de lugares que tienen una cultura menos occidentalizada, ¿no? Y tendrán ahí de pronto determinados medicamentos, determinadas hierbas, determinados procedimientos a los que no tienen acceso aquí. Tendrán algún yuyo que no está disponible aquí, ¿no? No estarán cerca de su familia, de sus seres queridos. Eso también supongo que dificulta, ¿no? dificulta sobre todo con la red de cuidado que viene después del parto, ¿no? Porque también es cierto que aquí en Brasil hay mucho cuidado con el prenatal. Yo soy muy agradecida del SUS, así. Amo el SUS, lo defiendo. Pero después me doy cuenta que cuando después del parto ya el niño comienza a ser, ¿no? El que es cuidado, pero la mujer no. Es súper difícil conseguir una cita médica para ver cómo, así. La primera revisión, digamos, ya, tú te lo quedó bien, ya listo, chao. Pues después para colocarte un anticoncepcional, no sé. Después no hay cita médica más, así no existe. Mujeres esperando hace años ponerse un, un DIU, por ejemplo. Eh, entonces, me imagino yo que es porque hay una reducción, ¿no? de capital que se está sacando de la salud, ¿no? Esa cuestión de la tercerización que se está comenzando a hacer. Me imagino que es por eso, pero me imagino que también debería existir esa política para también preocuparse con la salud de las mujeres, porque no solo la mujer que es fértil, o sea, sino que pasa con nosotras después. Y ahí uno empieza a ver, pucha, así como el capitalismo, ya dejé de ser útil, ya no, ¿entiendes? Como
que tiene que haber una red de cuidados luego de un parto. Sabemos todas las cosas que atraviesan la mujer de salud mental, ¿no? Muchas enfermedades que no son diagnosticadas, que uno no sabe tampoco cómo autoexaminarse. Entonces, hay muchos colectivos de mujeres que sí, de sexualidad, hay uno aquí en Sao Paulo que es súper bueno, pero son instancias particulares. Entonces, ¿qué pasa con esas instancias públicas, no? Entonces, bueno, Walmart, por ejemplo, está participando de una red de salud que al comienzo junto a Misión Paz, junto a Cáritas Arquidiocesana, que comenzó con 7 personas y ahora son más de 60 personas que participan de las reuniones y volcadas también a la capacitación de personal que trabaja en las UBS, que son usuarios del SUS, ¿no? También se han realizado cartillas y trabajos con adolescentes de métodos anticoncepcional. Así, se ha hecho un trabajo con un proyecto que el año pasado se adjudicó Warmis y se hicieron unas oficinas, ¿no? Oficinas con adolescentes de 13 a 19 años que impartió una de las chicas que es de las Laquitas, que es adolescente y que fue invitada por Warmis a hacer estas oficinas. Claro que acompañada por adultas, no es que, ay, la adolescente no, sí puede tener ese cuidado, ¿no? De ser acompañada por mujeres adultas y hablar un poco de esos temas con niños adolescentes. O sea, entonces, también esa prevención que debe haber previa, ¿no? Ese conocimiento y esa cosas que a veces muchos de nosotros desconocemos, incluso siendo súper así, yo sé todo, yo me cuido. Igual puede haber un embarazo adolescente porque ningún método es 100% efectivo. Entonces también tenemos que tener ojo con eso, porque a veces también se penaliza mucho, es embarazo, pero ella utilizó todos los métodos, pero así todo no funciona. Entonces como un poco dejar de demonizar esa situación, ¿no? Y ver cómo yo puedo educar para que esa persona que es adolescente, por ejemplo, pueda continuar con sus estudios, pueda tener una red de apoyo, que no se acabó la vida y que sepa todos los derechos que esa niña tiene, estoy hablando de niña porque son menores de edad, para poder continuar con una vida y tener una vida. No se acabó su vida ahí, ¿sabes? Entonces, creo que esa red de autocuidado tiene que ser en todas las etapas de la mujer. Porque como tú bien dices, no todas, porque igual hay muchas mujeres que contamos con una alianza fuerte con nuestros compañeros, ¿no? Que son padres, que son presentes, que están ahí pero no son todas. No podemos decir casos específicos en que sí tenemos Muy, muy específicos. Yo, por ejemplo, tengo una red de madres bastante grandes, todas brasileñas, ¿no? Y solo conozco a una que está separada y que el papá realmente es papá. Todas las demás tienen problemas varios, graves. Hay la historia de una que el exmarido nunca ha pagado los alimentos al hijo, es fotógrafo y estaba haciendo una recaudación colectiva para irse a fotografiar a Ucrania, la guerra de Ucrania. Y esa amiga como que le donó 100 reales para que fuera a fotografiar a Ucrania, ¿no? Es tragicómico, la verdad. Es tragicómico, es tragicómico. ¿Y qué rol tiene el SUS, el Sistema Único de Salud brasileño, en la atención de salud a esas mujeres migrantes? Todas las mujeres migrantes o no tienen acceso a ese sistema. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué caminos tiene una mujer para recibir atención del SUS? No, cualquier mujer migrante tiene acceso al SUS. Cualquier persona, tanto tenga su regularización al día o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona incluso que esté de vacaciones aquí en Brasil puede tener acceso al SUS, ¿sí? Porque es universal, ¿no? Pero cuando tú lees ahí dice solo brasileños, pero no, o sea, es para todas las personas, para todos. Entonces, eso es algo muy importante que es informar en relación a eso y es por eso que a veces la pauta, a veces dicen, pucha, no, es que los migrantes quieren, no, pero es importante colocar brasileños, migrantes, ¿sí? Porque también forman parte de la comunidad. Aunque estos migrantes no se hayan naturalizado y uno viva allá
40 años aquí, continúas con ese estatus de migrante. Pero yo digo, bueno, yo ya soy de aquí, ¿no? Vivo aquí, no sé, 10 años, tengo a mis hijos acá, van a la escuela, ellos son brasileños, yo soy de Brasil, pero vengo de Chile. Ahora estoy aquí, soy de aquí. ¿Por qué no puedo decir, no? Pero bueno, existen todas estas categorizaciones. Entonces la regularización no es un excluyente, digamos. Si una persona no está regularizada todavía, puede tener acceso al SUS. Y las mujeres solamente se tienen que presentar con un documento, ¿no? Claro, como ahora estamos con todo esto de las deportaciones de Estados Unidos y la gente tiende a copiar mucho y a tener miedo, ¿no? Porque la televisión, ¿qué hace? Informar para dar miedo, ¿no? Mucha gente cree que poco menos te van a echar del país si tú llegas a un centro de atención. No, bueno, el SUS tiene el derecho, o sea, no el derecho, tiene la obligación de atender a todas las mujeres, independientemente de su, ¿cómo se dice?, de su calidad migratoria. Y en relación a eso quería hablar un poco, porque cuando hablamos, nosotros, varios colectivos, hemos participado de una campaña de regularización que comenzó en la época de la pandemia, ¿no? Y que es un poco para comenzar a hablar sobre la irregularidad, ¿sí?, de las personas porque tienen su documento irregular y no de la ilegalidad. ¿Por qué? Porque la ilegalidad es una palabra que criminaliza, ¿no? Ya hacer algo ilegal es algo malo, ¿no? Pero las personas no somos ilegales. Y bueno, y depende del concepto que cada país maneje en relación a lo que es ilegal. Entonces, también es una cosa ahí que va variando y es una palabra bien así difícil de manejar. Entonces, lo que los colectivos están intentando hacer es cambiar lo que significa lo ilegal por la irregularidad. Primero, como yo te decía, yo entré al país con una visa desde Chile, pero no hice los documentos aquí. Yo no vine ilegal, yo vine legal, por decirlo así. Pero seguía estando en ese estatus de irregularidad porque no sabía, no tenía conocimiento que tenía que ir a una policía federal a sacar otro documento y bla, 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 ¿sí? Entonces muchas veces faltan los espacios de información. Y algo importante es comenzar a utilizar ese nuevo concepto que los irregular. ¿Por qué? Porque con lo que está pasando en Estados Unidos ahora, con su expansión de la frontera hacia México, con esas deportaciones, comienzan con lo de lo legal. Ahora en Chile también está comenzando ese discurso. Estos migrantes, en fin. Argentina, lo mismo. Entonces es una situación preocupante. Otra cosa que piden los colectivos es que se cree un nuevo organismo, por ejemplo en San Paulo, porque en San Paulo la temática migratoria está a cargo de la Policía Federal. Entonces ya es otra cosa, porque tengo que ir a la policía a regularizar mi situación y yo me muero de miedo, realmente. La policía aquí es cosa seria. ¿Y cómo te tratan? Así se ponen guantes para tocarte, para que no los infectes, no sé. En fin, hay que pasar por todo un triaje en primero, así una cantidad de burocracia. A mí una vez me estaban negando la visa porque el tipo decía sin antecedentes criminales. Y el tipo está diciendo, ahí dice sin antecedentes criminales. Y yo decía, sin significa sem en portugués. No. Estuve discutiendo con el tipo, yo estaba embarazada, y me dijo, es que usted no va a poder tener más su visa. Y yo tuve que ir al consulado de Chile a pedir que me tradujeran el papel. Y me dijeron, primera vez en la vida que tenemos que traducir este documento. Voy a explicarle a ese tipo, le dije. Tuve que volver al otro día con una amiga abogada. Le dije, Pata, acompáñame. Este tipo. Ahí fuimos y el tipo había cometido un error. Llamaron a una persona atrás. Venga para acá. Le dije, le expliqué, yo no tengo antecedentes. Y yo me asusté, pensé, ¿de quién me denunció? Así como, no sé, en mi cabeza. La cosa es que el tipo me dijo, bueno, sí, cometí un error, pero va a tener que volver mañana porque hasta ahora ya no atendemos más la recepción de... Y yo así, 4 veces tuve que ir a lejos, ¿no? En Lapa. Yo vivía en esa época en Campusí. Caramba. Entonces, tenemos toda esa criminalización, esa falta a veces de las personas que trabajan, ¿no? Tienen que haber traductores, entonces, lo que están pidiendo varios colectivos es que exista una instancia de la población civil que se cree un organismo especializado en migración, que salga de la Policía Federal y que se haga cargo de esos temáticas. También la militarización que se está comenzando a
a colocar en las fronteras en Roraima, sobre todo en las organizaciones que están ayudando, hablando específicamente de los migrantes venezolanos, y hay militares. Entonces ya también existe, o sea, ya que se coloca la Fuerza Armada en un espacio, es una criminalización. Así como nosotros lo vemos, ¿no? Puede ser que otras personas digan, no, es orden, es no sé qué, la. Pero cuando uno migra, independientemente de la situación migratoria en la que tú vengas, puede ser refugiado, migrante o apátrida, ¿no? Que para esas tres instancias que nosotros estamos hablando, ¿no? No solamente migrantes, porque refugiados y apátridas, ¿no? Hablemos de esas tres categorizaciones. Independientemente de esa categorización en la que tú llegues, tienes que ser respetado como ser humano, ¿no? Entonces, nos parece súper importante eso. Como una pauta es, primero, cambiar ese término de la ilegalidad por la irregularidad, que se creen instancias en donde no se criminalice más a los inmigrantes. Sabemos que sí puede venir una persona que pueda ser un criminal. Tampoco es que todos los migrantes somos así. No, que hay diferentes tipos de personas. Estoy hablando en ese sentido, porque sí es verdad que a veces hay cosas que están fuera de... No, pero hablando en una generalidad, ¿no? En los derechos humanos, en esa violencia que se tiene hacia los migrantes, que vienen a sacar los trabajos, y muchas veces no, los migrantes no tenemos los mismos accesos que los brasileños. No podemos participar de las mismas instancias, no tenemos la misma categorización y no tenemos el mismo documento. Entonces, también eso es excluyente, porque nosotros ya en nuestro número tenemos una letra, por ejemplo. Entonces, en varios documentos que nosotros tenemos que completar, ya nuestro número no aparece completo porque no te permite colocar la letra, por ejemplo. Ay, Entonces, bueno, en fin, un montón de cosas. El documento es muy caro. O sea, regularizar no va a salir menos de 800 reales, o 900 reales, o 1000 reales. O sea, por lo bajo, si estás bien, si ya cumpliste todo, tienes que pagar un montón de documentos, tienes que pedir esos certificados de antecedentes, y el documento en sí, no sé cuánto estará ahora, pero la última vez que yo pagué por la tacha, estaban como en 500 y tantos. Entonces, yo que puedo trabajar, que tengo acceso, pero una persona que no, que tiene que regularizar a toda su familia, no está en esa categorización porque no quiere, es porque es difícil regularizar a una familia completa. Entonces, por eso es importante siempre ver las especificidades. Senhores, Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mescla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. en lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. Ajá. pues Mariela, ya se nos va terminando nuestro tiempo. Quiero agradecerte inmensamente por tu participación, pero antes de irnos, quisiera que nos dejaras alguna recomendación cultural respecto al tema de las migraciones, sobre todo las migraciones de los migrantes y de las mujeres migrantes más específicamente aquí en Brasil. No puede ser algún perfil, además del perfil de tu colectivo, lo dejaré aquí en la descripción del episodio. Algún perfil en internet, algún lugar que visitar, alguna cosa que probar, algún libro, música, no sé, cualquier cosa. Bueno, aquí en San Paulo hay muchas ferias culturales, ¿no? El barrio de Buen Retiro, que recibe mucha comunidad inmigrante y siempre hay feria los días sábados y domingos. La Plaza Cantuta, que es de la agrupación de los bolivianos, ¿no? Que también todos los domingos hay feria y exposiciones. Algunas fechas importantes, por ejemplo, como el 21 de junio, que es el Inti Raymi, Machacmara, que es el Año Nuevo andino amazónico, ¿sí? Que se realizan actividades aquí en la ciudad.
Hay muchas piezas de teatro, si es solo buscar, ¿qué más puedo decir? Bueno, estos espacios que trae la comunidad migrante aquí en la ciudad. Nosotras vamos a comenzar a ensayar también nuevamente todos los sábados en el Centro Cultural San Paulo a las 3 de la tarde, entonces nuestros ensayos también son abiertos y dejo convidada a la comunidad también migrante que pueda escuchar, a que vaya a participar de nuestros ensayos, a vernos. Y eso, música, bueno, está muchas personas Brisa Flow es una chica que es muy interesante escuchar, a mí me gusta mucho ella. Un libro, me cuesta ahora elegir un libro porque estoy muy alejada de la lectura, perdón, me siento muy poco intelectual en este momento de mi maternidad. Y bueno, músicas, puedo recomendar algunas músicas chilenas que me gustan mucho, como Elizabeth Morris, Carmen Linqueo, que es una chica que es de ascendencia mapuche, Pascuala y la Vaca, que también es una cantante chilena que me gusta mucho y que trae mucha música política también. Y bueno, la Quitas Matriasaya, que es mi origen, que es yo comencé a participar de esos espacios de mujeres, y que es música andina, y lanzaron un nuevo disco este año que se llama Historia en Soplidos, que recopila un poco de su historia y que son composiciones propias. ¿Qué más Genial. puedo? Y bueno, y acompañar también la fiesta de Buen Retiro. Aquí están los Huaycheños de Corazón, los Gualinguairas, los Collasuyo Maya, que son grupos también, las fraternidades. Ahora en agosto comienzan todas las festividades de la comunidad boliviana, ¿sí? Porque es el mes de la Pachamama. Entonces también para que vayan buscando información, que va a haber ferias culturales, se hace un pasacalle en la Paulista, en fin, así que como que también la comunidad árabe en el Al-Yania, que era un centro de referencia, ¿no? O sea, como que se comienzan a meter en esos espacios y conocer un poco de la cultura africana, árabe. andina. Perfecto, perfecto, Mariela. Muchísimas gracias por tu participación, por compartir tus conocimientos y tu militancia, y esperamos tenerte aquí muchas más veces. Siempre que tengan algo que anunciar, algo que contar, pueden contar con el espacio de la mezcla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Un besito y muchas gracias por Hasta el las espacio. próximas. Hasta la próxima. Chao.